Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar, nos quedamos viendo sobre la muerte y me quedé a medias explicándole sobre este punto que lo puse otra vez aquí en el pizarrón. La palabra Seol es una palabra que la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento en hebreo, pero que significa lo mismo que la palabra Hades que la encontramos en el Nuevo Testamento en griego. ¿Sí? Seol o Hades, mis hermanos, significa el lugar a donde van las almas de los muertos. Así vamos a ponerle. El lugar a donde van, ¿qué? Las almas de los muertos. Vas a encontrar, si tú estudias, por ejemplo, en el Antiguo Testamento esta palabra Seol, tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento que algunos pasajes, no todos, la palabra Seol simple y sencillamente significa sepultura. Pero una gran parte de las palabras Seol que encuentras en el Antiguo Testamento significa el lugar a donde van las almas ¿de quién? De los muertos. Ahora, en el Antiguo Testamento yo quedé de explicarles esto. En el Antiguo Testamento existía esta división, seno de Abraham y lugar de tormento temporal. Esto el seno de Abraham y eso nosotros lo aprendemos de aquel texto, déjenme encontrarlo, aquí está, Lucas 16 del verso 19 al 31, Lucas 16, verso 19 al 31. No, dijimos que Seol en el Antiguo Testamento, nada más en el Antiguo Hades no, pero el Seol en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes, nada más, algunos, de acuerdo al contexto que leemos, significa sepultura. O sea, como el panteón, pues, vamos a decir, ¿sí? Eso es sepultura. Pero no quiere decir que es el único significado de Seol. En el Antiguo Testamento, la mayoría de palabras Seol se relaciona con el lugar a donde van las almas de los muertos. Pero en el Antiguo Testamento había estas dos divisiones, que Jesucristo nos lo aclara en donde dijimos en Lucas 16, 19 al 31. Nada más que en lugar de hablar Seol, Jesús le da el nombre Hades en griego. ¿Sí? Ahora, como estamos hablando de la muerte, porque de eso estamos hablando para llegar a hablar de la resurrección, es importante que haya muerte para poder entender la resurrección, ¿no? Entonces, esto era así hasta que Cristo murió. ¿Sí? Es decir, toda persona antes de que Cristo muriera, que llegó a morir, su alma o fue al seno de Abraham, si creían en el Mesías, si creían en el Redentor, si creían en Dios, iban al seno de Abraham sus almas. Su cuerpo pues se desintegra, lo dijimos. El incrédulo, el impío, su cuerpo se desintegra igual que el creyente, pero su alma va a este lugar de tormento, ¿qué? Temporal, como lo vemos en Lucas 16, capítulo, ¿qué dijimos? Lucas 19, verso 16 al 31. Ahí está. Ahora, cuando Cristo murió, mis hermanos, la Biblia nos enseña que Cristo descendió a las partes más profundas. Es decir, su cuerpo de Cristo murió, pero su alma descendió a este lugar que son las partes más profundas, con estos que estaban ¿en dónde? En el seno de Abraham, para llevárselos junto con él, ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 14 Jesús les dio una promesa a sus discípulos y les dijo, si van conmigo, Juan 14, verso 1, Juan 14, verso 1, ¿lo tenemos? Dice ahí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. Ahí está. Jesús está hablando que él iba a partir, pero él no se va a ir solo.
Él fue a preparar morada para que todos los que ya están aquí se vayan a esas moradas, a la presencia de Dios, moradas temporales, porque su morada, en espera de su morada, cada alma está esperando que su cuerpo sea, ¿qué? Resucitado, para poder tener un cuerpo y no estar sin cuerpo, ¿verdad? Como ahorita tienen moradas celestiales que son temporales, esperando la resurrección de su cuerpo. Ahora, una vez que Cristo descendió, entonces, mis hermanos, esta parte desaparece. Inclusive yo les mencionaba que esto se encuentra en el centro de la tierra. Bueno, entonces, ahora, las almas de los que mueren, que son creyentes, ¿a dónde van? A ver si ya lo aprendió. ¿A dónde van? A la presencia de Dios. Al seno de Abraham ya no. ¿Por qué? Porque Cristo ya descendió y ya hay un texto en Efesios, vaya conmigo, Efesios, capítulo 4. Digo, para comprender esto más, ¿no? Efesios 4, verso 7. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice aquí, verso 7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, fíjense bien, eso de que subió, dice aquí, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. ¿A dónde había descendido primero? A las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje nos revela, acuérdense que una de las reglas de interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta por la misma Biblia, es decir, la misma Biblia nos da las respuestas de las cosas y no necesito inventar nada, sino que la Biblia lo dice. Por eso lo que nosotros hablamos está el sustento ¿en dónde? En la Biblia. Es decir, Cristo descendió a las partes más que profundas, refiriéndose a esto. Para llevar cautiva lo que estaba cautivo, se lo llevó a los cielos, a la presencia de Dios. Y ya nada más está este lugar temporal. ¿Estamos? ¿Nos quedó claro eso? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ahora, la Biblia, este es un punto que deben de anotarlo. La Biblia es nuestra única fuente. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad, ¿ya? Para hablarnos de la vida después de la muerte, para hablarnos de la vida después de la muerte. Es decir, si yo quiero aprender algo de la vida después de la muerte, no necesitas ir a ningún lugar. El lugar propio para entender está en la Escritura, está en la Biblia. Lo que Dios te diga en la Biblia, eso es la verdad. ¿Tú lo crees? Así debe de ser. Ok, ahora déjenme aclararles lo que no es la muerte, porque también hay esta confusión y seguro alguna vez te vas a encontrar o te vas a topar con una persona que te va a decir algo de lo que estás aprendiendo en esta clase. Y hay que tener ese cuidado. Lo que no es la muerte y lo que no es la resurrección. Primero, la muerte, mis hermanos, no es aniquilación. La muerte no es aniquilación. ¿Por qué decimos esto? Porque hay quien enseña que la muerte es una desintegración total de una persona. Hay quien enseña que la muerte es una desintegración total de una persona. Es decir, que al morir una persona, ¿qué pasa? Deja de existir definitivamente. Eso es lo que enseñan equivocadamente algunos. Uno de esos se llaman testigos de Jehová. Eso enseñan. Que la muerte es una ¿qué? Desintegración total. Esta enseñanza, mis hermanos, de que la muerte es una aniquilación, una desintegración total, es una doctrina que no lo enseña ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. La Biblia completa hace hincapié, fíjense bien, hace hincapié
en la continuidad de una persona cuando llega de morir. Cuando llega a morir, ¿la continuidad de qué? De una persona. Algunos los veo así como con los ojos medios, como que, como diciendo, ¿what? Voy a ser honesto. ¿Cuántos entendieron lo que dije ahorita? Bajen la mano. ¿Cuántos no entendieron lo que dije? ¿Qué tiene? No pasa nada. Voy a tratar de explicarlo más claro. Ok, baje su mano. ¿Qué significa aniquilación o desintegración total de una persona? El decir eso significa que cuando tú mueres, es decir, cuando tú llegas a morir, ya no sabes nada de la vida hasta que venga la resurrección de los muertos. O sea, te quedas ahí, ya. Tu cuerpo se fue al polvo y tu alma que entra en un sueño tan profundo que no vas a despertar hasta que Cristo venga. Eso es lo que hablan. O algunos dicen desintegración total, es que hasta tu alma desapareció en la muerte. Todo, exactamente, ya no hay nada más, no hay nada después de la muerte. Eso es lo que significa aniquilación, desintegración total. ¿Sí lo comprendemos? Eso es lo que enseñan algunos, pero fíjense, la Biblia no enseña eso. Por ejemplo, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? Vamos a ver la Biblia, porque acuérdense que esa es la base de nosotros. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Un texto que vamos a ver mucho. 12, verso 7. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué dice aquí 12:7? ¿Lo tienen? Dice, y el polvo vuelva ¿a dónde? El cuerpo se está refiriendo, ¿verdad? Dice, el polvo vuelva a la tierra y el espíritu, el alma, vuelva a Dios que lo dio. Ahí está ya una escritura que nos está hablando qué pasa, una separación entre tu cuerpo y tu alma. Aquí le llama espíritu, pero cuando vas al texto hebreo, se está refiriendo a tu ser, a tu alma, a tu persona. Eso es lo que significa aquí la palabra espíritu. Por eso hay que entender las palabras, porque si yo veo espíritu, pues lo voy a relacionar con la palabra espíritu, ¿no? Nada más, pero aquí es alma. Acuérdense que el alma es esa parte de nuestro ser que es donde está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad y nuestra personalidad de cada uno. Lo que somos cada uno de nosotros. Ok. Y el espíritu es la parte que nos relaciona con Dios. ¿Estamos? Job 19:25, otro texto para confirmar todavía más lo que estamos hablando. Job 19:25. ¿Lo tienen? Dice así Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará ¿sobre qué? ¿De qué está hablando Job? Está hablando de la muerte del Mesías y está hablando de la resurrección del Mesías, de Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, está hablando él cuando él llegue a morir, cuando llegue su cuerpo a ser enterrado, dice, en mi carne va a resucitar, he de ver ¿a quién? A Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí está otra vez hablándonos Job, cómo nosotros, mis hermanos, no nos desintegramos una vez que llegamos a morir, sino que hay la esperanza de resurrección, pero en el caso ya lo dijimos, una persona muere, su cuerpo queda en la sepultura, donde lo entierren, o si quedó en el mar, o si iba en un avión y el avión explotó y se desintegró, su cuerpo ahí, pero su alma va a dar o a la presencia de Dios, o al lugar de tormento temporal. Eso es lo que va a pasar siempre con su vida. Sí, no hay purgatorio, acuérdense, aquí se van. Por eso, el incrédulo, acuérdense, este lugar es no para el creyente, ¿verdad? Ya lo dijimos, este lugar es para el incrédulo. Aún aquellos que dicen que son creyentes, pero no lo son, que vivieron lejos de Dios, aunque nada más dijeron que su lugar después de la muerte, si nunca se arrepintieron, ¿a dónde es? Lugar de tormento, temporal. Temporal, acuérdense que este lugar es temporal. Ahorita más adelante, no se me adelanten, ¿no? Porque vamos a otra parte más. Otro texto, Mateo 10:28. Digo, para no adelantarnos, ¿no?
Ahorita es temporal esto y también es temporal que el alma de un creyente se va a la presencia de Dios, sin cuerpo, ¿no? Ya cuando lleguemos a la resurrección de los muertos, ahí es donde vamos a entrar a lo demás. Mateo 10:28. Fíjense aquí Jesús lo que dijo. No, y no temáis a los que matan el cuerpo. Por ejemplo, aquí es donde entra ya, no tenga temor de que, la maldad y que es. No se preocupe, no tengas temor del que mata el cuerpo. Mas el alma, ¿qué dice? No pueden matar. ¿Se fijan? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? Ahí es donde debe de estar el verdadero temor, es ahí donde debe de estar. En que estemos preocupados por estar en la voluntad de Dios, de tener una fe que realmente abrazó el sacrificio de Jesús. Tenemos salvación, estamos en paz con el Señor haciendo la voluntad de Dios. Entonces no tengo que temer a lo que el hombre me pueda hacer. Porque si al final el hombre me quita la vida en el cuerpo, mi alma ya va a disfrutar por toda la eternidad en la presencia de Dios, esperando la resurrección de su cuerpo. Amén. Por eso no hay que tener temor. Ahí está otra vez cómo no es aniquilación. Otro. Tampoco la muerte. Fíjense, porque esta es la otra parte. Tampoco la muerte es estar inconsciente hasta la resurrección. Tampoco la muerte es estar inconsciente hasta la resurrección. Tampoco la muerte es estar inconsciente hasta la resurrección. Es decir, cuando tú llegues a morir, tú vas a seguir consciente, pero ya no de esta vida. Como creyente, tú vas a estar consciente porque tu alma va a ser llevada ¿a dónde? A la presencia de Dios, y vas a empezar a ver cosas inimaginables. Híjole, qué precioso es esto. O sea, ya no vas a estar, quiero regresar. Algunos inclusive los han regresado. Hace poco con alguien hablé que estuvo al borde de la muerte. Es increíble, es un hermano de aquí que estuvo al borde de la muerte y que dice él que dice, dice, hazte cuenta que llegué a un lugar que se veía tan hermoso todo, pero de repente una voz me dijo, no es tu tiempo. Y va de retache. Ras. Dice, y hermano, pues desperté de estar inconsciente, desperté. Y yo dije como diciendo, ay Señor, ya me hubieras dejado acá. Libre de penurias, libre de todo. Entonces, imagínense qué cosas tan hermosas nosotros no las entendemos, pero nos esperan. Amén. No tenga temor de la muerte, no le dé miedo. Y cuando vengan y le digan, hermano, tienes esto, y es que me acaba. Tranquila, ponte en manos de Dios. Acuérdate que eso hizo un rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Que le avisaron, prepara tu casa, alista tu casa, porque dice el Señor, vas a morir. Y él clamó al Señor, y dame chance, y el Señor le dio 15 años más de vida. Entonces, bueno, cuando te digan eso, tú dices, está bien, pues bueno, voy a clamar a Dios, y la voluntad de Dios al final de cuentas es la que se va a realizar. Si el Señor quiere tenerte más tiempo aquí por algún propósito, pues te va a dar más años. Pero déjame decirte una cosa, la mejor vida no es esta, ¿eh? La mejor vida está allá, en la presencia de Dios. Amén. Lo que pasa es que somos terrenales. ¿Verdad que somos terrenales? Somos polvo. ¿Y a dónde estamos apegados? A la tierra. ¿Verdad? Queremos seguir aquí. Como que si aquí fuera aquí no es nada. ¿Qué tantos años pudiera dar el Señor? 90 años. ¿Qué son 90 contra toda una eternidad? Imagínate, en la eternidad ni vas a ocupar, hermanas, no van a ocupar cremas, ni quitarse las arrugas. Van a ser guapas por siempre. Ya no van a hacer gastar tanto al marido, ¿verdad? Que ya se me acabó la crema. ¿Y cuánto vale la crema? 1000. Unas cremitas así que les duran 2-3 días, 2-3 semanas, ¿verdad? Porque se la untan toda para que se les quiten las arrugas. No, hermanos, ya eso no va a haber.
Allá vamos a estar rejuvenecidos en el Señor siempre, con un rostro que refleja la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Dios. Imagínense, qué hermoso, no nos imaginamos, créame. Pero también no nos adelantamos, ¿verdad? No estamos, Señor, ya llévame, ya llévame. No, tampoco, no es así. Uno ve las circunstancias de la vida y da tristeza ver lo que está pasando en el mundo. Pero tampoco podemos apartar nuestra mirada del propósito de Dios. Si Dios nos tiene en esta tierra, mis hermanos, todavía con vida, es porque Dios quiere usarnos para su gloria. Dios todavía tiene un propósito con tu vecino. Dios todavía tiene un propósito con algún pariente tuyo que quizás Dios va a ablandar su corazón y tú puedas sembrar la palabra de Dios en su vida y no se vaya a este lugar. Amén. Así que, mis hermanos, debemos estar muy listos en eso. Entonces, no es estar inconscientes. Hay quienes piensan, porque dice Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9:27. Híjole, a veces quisiera que la hora se alargara mucho, porque se va muy rápido. 9:27. Rápido, voy en esto, ¿no? Usted anota el texto. Dice ahí: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahí no dice, y después de esto te vas a un purgatorio primero, a purgar, y no. Una vez que un hombre o una mujer muere, va a dar cuentas a Dios. Si tú eres un creyente y pusiste todo tu corazón en el Señor Jesucristo, vas al tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo solamente es de pérdidas o ganancias. Perdiste porque no hiciste como Dios te ordenó que hicieras, algunas cosas que Dios te pidió que hicieras, y a lo mejor no las hiciste, vas a tener pérdida. Y en lugar de que te den a gobernar alguna ciudad junto con el Señor, cuando venga el milenio, pues a lo mejor te van a poner a barrer las calles. ¿Y qué tiene? Pues vas a estar haciéndolo con gusto, como los ángeles en el cielo, ¿verdad? Pero no tanto porque pues ya no lo vas a hacer por humildad, sino porque tuviste pérdidas. Es decir, no hiciste todo lo que el Señor quería que hicieras como un creyente. Pero aquel que muere y va al juicio, pero rechazó, no hizo lo que Dios le estaba ofreciendo, la salvación que le ofrecía, ese va a ir a un tormento, no a la presencia de Dios. Va a juicio, pero inmediatamente a su tormento. Como el rico, ¿se acuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Dónde se encontró el rico? De repente que sus ojos, estaba consciente, ¿se fijan? ¿Estaba consciente o no? Sin cuerpo, su alma estaba consciente de que estaba sufriendo. Tanto que incluso le pedía a Abraham, manda que Lázaro resucite porque tengo 5 hermanos y para que no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo, a la ley los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen, es decir, tienen los escritos del Antiguo Testamento que hablan del Redentor. Que los oigan a ellos para que crean y no vengan a este lugar. Otro pasaje, bueno, Lucas 16, 19 al 31, que ya es el que estoy hablando de la historia del hombre rico y Lázaro, nos hablan de eso. Tenemos que tener cuidado con algunos que enseñan aquí, mis hermanos, sobre el sueño del alma. 16 del 19 al 31. Entonces tenemos que tener cuidado de aquellos que enseñan del sueño del alma. ¿Qué dicen los del sueño del alma? Que cuando un creyente muere, el creyente se encuentra en un sueño profundo es decir, no va a estar consciente hasta que sea resucitado de los muertos. Pero ya hemos visto que la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña de esa manera. La Biblia enseña que realmente una persona, Jesús usó este término ciertamente, por ejemplo, cuando habló de Lázaro, ¿se acuerdan? Que él dijo, Lázaro, duerme. Pero él no se refirió al sueño del alma. Cuando él dijo de que Lázaro dormía, esta expresión de dormir tenía que ver cómo Jesús veía la muerte. Es decir, cuando una persona muere, ¿qué pasa en un sueño? ¿Qué pasa cuando tú duermes, cuando tú estás en tu sueño? Si es que estás
realmente descansando, ¿verdad? En tu mente. O sea, el sueño representa descanso, representa reposo, ya no estás preocupado del día, de las cosas del día, ¿sí o no? Entonces ya te olvidas de todo. Bueno, eso es lo que significa como Jesús veía la muerte, como un sueño, un reposo, un descanso para la vida de la gente. Eso es lo que representa la muerte. Y como nosotros tenemos que ver la muerte, es decir, ya no vamos a estar preocupados por el de la renta, ni porque por tantas cosas que nos preocupamos, ¿verdad? Por el esposo, por los hijos, por esto, por aquello, y que ya subió, y que hay mucha maldad, y que no, ya no. Entras en un reposo, en un descanso. Eso es lo que representa la muerte. ¿Por qué? Porque tú vas a la presencia de Dios. Pero no es un reposo de sueño, de estar dormido y estar inconsciente, no. Para nada. No tiene que ver nada eso. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, la tercera cosa, lo que no es la resurrección, porque también vas a oír algunos que te enseñan. Algunos dicen que la resurrección es reencarnación. Es decir, algunos dicen que es un procedimiento de renacimiento en otra forma distinta de vida. Le llaman la teoría del karma. Según como tú te hayas portado en esta vida, o resucitas en una cucaracha, en una mosca, depende, ¿no? Ya si te portaste muy bien, pues en un burro o una burra. De verdad, esto enseñan. Algunas religiones enseñan esto, la resurrección no es eso. Para nada, no tiene nada que ver con lo que nos enseña Cristo en la Biblia de lo que es la resurrección. Amén. No tiene nada que ver. Ahora, vamos a esta otra pregunta de esta etapa. ¿Qué diferencia hay entre la muerte de un cristiano y la muerte de uno que no lo es? ¿Qué diferencia hay entre la muerte de un cristiano y uno que no lo es? Yo creo que ya lo entendemos hasta ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Lo comprendemos ya? Esta pregunta, ¿podríamos darle respuesta o no? ¿Qué responderíamos? A ver, la primera. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de un cristiano y la muerte de uno que no lo es? La diferencia sería, en primer lugar, el cuerpo pasa lo mismo en los dos. ¿Sí? Los dos mueren y los dos van al polvo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segundo, el alma de un creyente, ya dijimos, cuando muere, es trasladada ¿a dónde? ¿Al seno de Abraham o a la presencia de Dios? Ahorita ya en la presencia de Dios, porque allá está Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Mientras Cristo no venía, no moría, no resucitaba, había este lugar llamado temporalmente como un paraíso temporal llamado seno de Abraham. Ok, pero ya no está. Esa es la segunda. Pero la tercera, el alma de un no creyente entonces, ¿a dónde es trasladada? Lugar de tormento, ¿qué? Temporal, llamado Seol o Hades. Ahí es donde se encuentran, sufriendo ya desde ahorita en el alma. Y van a sufrir por toda la eternidad esperando la resurrección de su cuerpo, porque también los malos van a resucitar en cuerpo y alma van a sufrir por toda la eternidad. No es cualquier cosa, hermanos, de verdad. Por eso es importante entender estas enseñanzas para no callarnos y hablar de Cristo, para dar un buen testimonio con nuestras vidas, porque imagínense, ¿verdad? No es para que usted diga, ay, qué padre, yo me voy a ir a la presencia de Dios y los demás que se fundan en el infierno, ¿no? No. Tenemos que cuidar esa parte. Debemos entender entonces, mis hermanos, cuál es el destino de los hombres que está determinado a la hora de morir. Repito, debemos entender cuál es el destino de los hombres que está determinado a la hora de ¿qué? De morir. Cuando un hombre, mis hermanos, o una mujer muere, ya no hay nada que hacer. Nada, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Pregunta. Tenemos que ser bien conscientes. Yo sé que duele, porque imagínense si yo pensara en mi abuelo, en mi abuela, en mis tíos que ya han pasado y que no ha habido la oportunidad de que se conviertan a Cristo. Tenemos que entender que Dios les dio a ellos la oportunidad en su momento
y ya ahora, ya está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Nuestro papel es poner todo en manos de Dios. Tú no puedes cargar tampoco, porque si cargas con algo, decir que híjole, o mi hijo, o mi hermano, o mi abuelo, no puedes cargar, tienes que dejarlo en manos del que es el juez, Dios. Amén. Tu papel es creerle a Dios y estar en sus promesas. Nosotros tenemos que preocuparnos por eso, mis hermanos. Por eso es importante, fíjense bien, cuando yo voy a un velorio, cuando voy siempre a, que alguna vez me toca, ¿verdad? Aquí decimos que al que le toca siempre hacerlo es al profeta Adrián, esa es su función. A mí me toca, imagínense, a mí me tocó a puras bodas, casar. Y a él le toca enterrar. Bueno, es que hay tanta actividad que unos una cosa y otros otra. Pero cuando yo me toca ir a un velorio, o sea, no puedo olvidarme de la realidad. Un día yo me voy a enfrentar a eso. Y por eso tengo que estar listo, preparado, en paz. No tener ningún miedo de cuando llegue el momento de Dios, es el momento de mi graduación. Yo así lo veo. Miren, yo sé que todos, si nos ponemos a pensar, de alguna manera vamos a tener la inquietud. ¿Estarán mis padres o estarán mi familiar? Tenemos que tener una seguridad en Cristo, nosotros. Si tú hiciste lo que tenías que hacer, tienes que confiar en lo que hiciste y no puedes pensar en otra cosa. ¿Me explico? No podemos. Ni tampoco cuando llegues a la presencia, déjame decirte una cosa, porque esto es algo bien importante, ni tampoco cuando llegues a la presencia de Dios y a lo mejor sí ves a tus padres, pero algún otro familiar no lo ves y vas a estar, ay, ¿por qué no está fulanito aquí? Ay, si yo le hablo de... ni vas a tener ese sentimiento porque tú fuiste transformado. Bueno, vamos a continuar yo entiendo, pero tenemos que entender esta parte. Tiene que haber una seguridad en lo que Cristo nos dice en su palabra. Amén. Bueno, ahí está en manos de Dios. Tú tienes que ponerlo en manos de Dios. Tú ya no puedes hacer nada. Solamente Dios, ahí es el único que Él sabe cómo hacer las cosas. Nuestro papel, hermano, siempre nuestro papel es, por eso es importante cuando conocemos estas cosas, por eso es importante dar un buen testimonio y hablar de Cristo, no callarnos. Por eso es importante aquel que no está caminando bien, aquel que no está bien en las cosas, es importante orar por él, ¿verdad? Si tenemos un hijo en malos caminos, si tenemos algún familiar en malos caminos, pues dobla tus rodillas. Este es el tiempo para orar, para llorar, derramar lágrimas orando a Dios, porque sabes que después de muerto no hay más remedio para una persona. La vida es la esperanza, la única esperanza que Dios ha dado a las personas. Por eso, acuérdense, yo les puse ese ejemplo, entre la muerte espiritual y la muerte física hay un lapso de vida. Es la oportunidad de Dios para los hombres que Dios les da. Amén. Y debemos asegurarnos primero nosotros. Usted que está aprendiendo, asegúrese. Usted esté bien seguro. Yo he creído en Cristo, mi fe está bien puesta en Cristo. Bueno, ahora da un buen testimonio para aquellos que no conocen a Dios puedan tener de lo que tú tienes. Amén. Ok, seguimos. Aquí hay un punto importante que yo quiero que ustedes lo tomen. Dios, mis hermanos, ha quitado todo temor de la muerte. Dios ha quitado todo temor de la muerte a todos los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. A todos los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Voy a leerles un texto para que entiendan por qué no debe de haber temor en nosotros hacia la muerte. ¿Sí? En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Ya que lo tengan, me dicen listos. Vamos a leer dos pasajes para entender la victoria que ya se tuvo sobre la muerte. Y en eso es donde debe de estar puesta nuestra confianza. ¿Sí?
Imagínense, Cristo vino a este mundo nada más y exclusivamente a morir por usted y por mí. ¿Sabían que Él es el único hombre que vino con un propósito de morir? A morir. A eso vino Cristo. ¿Pero para qué? Para darnos vida eterna. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, un cuerpo, ¿verdad?, humano, Él también participó de lo mismo, es decir, Cristo Jesús fue totalmente hombre, para destruir por medio de la muerte. Fíjense, Cristo vino exclusivamente a morir, pero ¿cuál fue el propósito? Para que a través de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿temor qué? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se fijan? Usted y yo no tenemos por qué tener temor a la muerte. Temor a la muerte es el paso para entrar por toda la eternidad a la promesa que Dios le ha dado a usted. Cuando venga la muerte es el momento de tu graduación, tu verdadera graduación, no el papel que recibes aquí, ¿verdad? Ay, estás contento por tu reconocimiento, tu diploma. Feliz. No, el verdadero reconocimiento está cuando llegues a la presencia de Dios. Amén. Otro, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Detengan tantito el reloj. ¡Tuc! 15:55. ¿Ya? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias, ¿más qué? Gracias sean dadas a Dios que nos da. ¿Qué nos da? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria a qué, mi hermano? A la muerte. Está hablando de la muerte. Tú y yo tenemos la victoria que Cristo logró por nosotros. Y tienes que estar convencido. Vas a morir, pero tu alma va a ir a la presencia de Dios temporalmente por un tiempo y cuando Cristo regrese a la tierra, Él va a resucitar tu cuerpo y vas a volver a ser como hoy, pero ya no vas a ser ya vas a ser sin pecado. Ya no vas a estar pensando mal de nadie. Toda tu mente, todas tus emociones, toda tu voluntad, todo tu cuerpo, todas tus actividades que tengas ya resucitado con un cuerpo glorificado, tú vas a estar 100% enfocado en la perfecta voluntad de Dios. Así vamos a hacer, de esa manera. Esa es la victoria que Cristo logró. Pero es necesario pasar ese trance. Es necesario que esto corrupto se vista de incorruptibilidad, dice la Escritura. ¿Y cómo va a poder ser posible? Primero, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Así que es necesario ser sepultados, pero luego después vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado. Amén. Ahí está la victoria que Cristo nos ha dado a todos nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Así que no tenga temor a la muerte, hermano. Ahora, ¿qué es la resurrección? Lo poquito que me queda. Porque esto es lo importante. Ya hablamos de morir, pero ahora hablemos de resucitar. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, mis hermanos, es volver a la vida después de estar muerto. La resurrección es volver a la vida después de haber, ¿qué? Muerto. También la resurrección se conoce en la Biblia como el principio de la glorificación. El principio de la glorificación. O también se le conoce a la resurrección como la redención total en Cristo. ¿Por qué redención total en Cristo? Porque la redención tiene 3 pasos. La redención de tu espíritu, la redención de tu alma y la redención de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál redención se ha realizado en tu vida ya? La del espíritu. Está la redención realizándose en tu alma.
esperando la redención total, que es la de tu cuerpo, y serían las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Este reloj está mal, el mío está bien. Déjenme ponerles aquí una palabra que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento como palabra anastasis, como la palabra que menciona la resurrección. Anastasis significa hacer que se ponga de pie o levantarse. Hacer que se ponga de pie o levantarse. Imagínense qué glorioso va a ser ese día. Las tumbas no van a poder contener, el mar no va a poder contener, el lugar donde un creyente quedó desintegrado por alguna razón, nada va a poder detener, porque en el momento en que Cristo dice que cuando los muertos oigan ¿qué? Su voz. Una vez que oigan su voz, la voz del Hijo de Dios, todos los cuerpos de los creyentes serán unidos a sus almas y vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Libre de pecado. No más pecado en la vida de aquellos que realmente creímos en el Señor Jesús. Entonces la resurrección será, mis hermanos, la resurrección será la restauración total, de la persona de un individuo. Voy a terminar con esto, haciéndoles esta pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes, la verdad, todavía le batallan en su mente con algunas cosas? Sí, siendo honestos, yo creo que todos. ¿O no? Todos, algún mal pensamiento, alguna cosa contra alguien, etcétera. Ahí está. Todavía, pues cuando llegue el momento de tu resurrección, tu mente va a ser una mente redimida completamente. Dice que vamos a tener la mente de Cristo, imagínense. ¿No? Sentimientos, ¿cuántos de ustedes todavía tienen sentimientos así contra? Bueno, si usted se mantiene en su fe en el Señor, cuando usted sea resucitado, sus sentimientos van a ser de acuerdo a los sentimientos de Cristo Jesús. Redimidos completamente. Amén. Ahí está lo que va a ser la resurrección de los muertos para nosotros. Cristo, mis hermanos, prometió regresar y va a regresar por su iglesia, va a regresar por nosotros, aunque nosotros hayamos muerto y ya estemos disfrutando la presencia de Dios en el alma. Él va a volver para levantarnos de entre los muertos del polvo de la tierra, para que estemos por toda la eternidad al lado del Señor. Amén.